Dinámica lineal. Podemos definir como parte de la física mecánica, estudia las causas del movimiento de los cuerpos. Las causas hacen referencia a la fuerza. Para el estudio de la dinámica se basa principalmente en la segunda ley de Newton. Antes de hacer referencia a la segunda ley de Newton, realizamos un breve resumen de la primera ley de Newton, también conocido como ley de la inercia. Si sobre un sistema actúan fuerzas, si la fuerza total es igual a cero, que va a implicar que en ambos ejes también va a ser igual a cero, entonces esto implica que el cuerpo está en reposo o se está moviendo con velocidad constante. Quiere decir que la aceleración es igual a cero. La segunda ley de Newton, de la misma manera, sobre un sistema pueden estar actuando fuerzas. Si realizamos la sumatoria vectorial, si la fuerza neta es diferente a cero, entonces este bloque se mueve con una aceleración y esta aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza neta. Entonces, ¿no? La fuerza neta va a ser directamente proporcional a la aceleración. Esta proporcionalidad se convierte en una ecuación o en una ley física donde la constante de proporcionalidad es la masa. Entonces, de esta manera está definido la segunda ley de Newton. ¿Qué pasa con la velocidad? Si existe una aceleración, entonces la velocidad varía, va a ser variada. Pondremos uniformemente variada. Si consideramos que la velocidad va a ser uniformemente variado, o sea, quiere decir que la aceleración va a ser constante. Y si la aceleración es constante, la velocidad es uniformemente variado, también se pueden utilizar las leyes de la cinemática, que son la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio. Aceleración, tiempo al cuadrado. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 aceleración por el desplazamiento. Tercera ley de Newton, conocido también como la ley de la acción y la reacción, donde dos cuerpos interactúan o un cuerpo sobre una superficie de apoyo, existe una acción y esto implica que va a existir una reacción. En el primer gráfico podemos ver un plano horizontal. La acción sería el peso o la fuerza gravitacional y la reacción sería de la superficie de contacto hacia el cuerpo. Entonces, es muy conocido la fuerza de reacción como la normal. Si recordamos matemática, normal hace referencia a un ángulo de 90 grados, hace referencia a la perpendicularidad, ortogonalidad, ¿no? Que son términos sinónimos. Si pueden observar, entonces, de lo que representamos, la fuerza normal
con esta superficie siempre forma un ángulo de 90 grados. En el segundo gráfico tenemos un plano inclinado. Solamente voy a hacer referencia a la normal, que va a ser perpendicular al plano inclinado. En el tercer gráfico podemos ver, tenemos, ¿no?, sobre una trayectoria circunferencial, está deslizándose una canica, ¿no? Entonces, en cualquier punto va a ser perpendicular a la tangente en ese punto con dirección hacia el radio. Entonces, en este punto tenemos una tangente y la normal tiene la dirección hacia el punto cero de la circunferencia. Bueno, también es aplicado en poleas móviles o en cualquier tipo de poleas, la fuerza de acción y reacción. Bueno, una polea, ¿no? Una polea, listo, una polea. Sobre esta polea están atadas cuerdas. Vean, ¿no? Acá tenemos una cuerda y tenemos otra cuerda, ¿no? Lo podemos diferenciar con cuerda uno y cuerda 2. Quiere decir que vamos a tener una tensión uno, vamos a tener una tensión uno, y en la cuerda 2 vamos a tener una tensión 2, ¿no? La acción sería, si consideramos la acción tensión 2, o sea, quiere decir acá, ¿no? La acción va a ser igual a la reacción. O sea, tenemos la acción tensión 2 igual a la reacción tensión uno más tensión uno. Bueno, hacemos esta sumatoria de vectores en vista, ¿no?, de que todos los vectores tienen la dirección vertical. Es una suma aritmética prácticamente, tensión 2 igual a tensión uno más tensión uno. Como son homogéneos T1, T1, T1 más T1 sería 2T1. Bueno, hasta aquí un resumen de la parte teórica. Ahora vamos a la parte práctica. Problema 1. En el sistema que se muestra en la figura, determinar, inciso A, el ángulo beta si los módulos de las fuerzas son 200 newtons, S 150 newtons, y se mueve con rapidez constante. Se desprecia el rozamiento entre el bloque de 15 kilogramos y el plano horizontal. Recabamos datos. Nos pide determinar beta. La fuerza F es 200 newtons, S es 150 newtons. Acá nos dice que se desprecia el rozamiento, entonces quiere decir que el coeficiente nu es igual a cero. Si es la rapidez constante, entonces la velocidad es constante. Quiere decir que la aceleración va a ser igual a cero. Entonces, si es aceleración cero, debe cumplir lo que es la primera ley de Newton. Tenemos acá nuestro diagrama de cuerpo libre. Está la fuerza F, fuerza S, y además estamos graficando el peso. Como hay contacto con una superficie, la normal o la fuerza de reacción. Bueno, acá vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no? Con el principal objetivo de determinar beta. Si tenemos dos incógnitas,
necesariamente también vamos a analizar en el eje Y. Realizando la sumatoria de fuerzas en el eje X. Fuerzas en el eje X, resultado igual a 0. Primera ley de Newton. Considerando el semieje X positivo, tenemos una fuerza compuesta, ¿no? Que al descomponer tenemos una fuerza F en el eje X. F, ¿no? Proyectamos en el eje X, F, entonces como es compuesta debe estar multiplicado por coseno o por seno. Nos damos cuenta que es coseno, ¿por qué? Porque acá estamos haciendo referencia al ángulo beta, coseno de beta. ¿Listo? En otros términos no tan adecuados podemos decir ángulo lleno coseno. F coseno de beta positivo menos esta fuerza que es negativa menos S igual a 0. No hay más fuerzas en el eje X, igualamos a 0. Hacemos un análisis de las incógnitas. Bueno, acá la fuerza F conocemos, beta no conocemos, tendríamos acá una incógnita. S conocemos es 150, o sea, prácticamente es una ecuación es una ecuación lineal de una incógnita, ¿no? Por lo tanto, no hay la necesidad de hacer análisis en el eje Y. Entonces, simplemente hacemos un despeje y determinamos beta. F, F coseno de beta igual, el término menos S está con negativo, pasa con positivo. El objetivo es que solamente quede beta. F es un factor, multiplica coseno de beta, va a pasar a dividir al segundo miembro. Coseno pasa como arco coseno S sobre F. Pero reemplazaremos los valores. Es 150 newtons y F es 200 newtons. Newtons con newtons se simplifica. Operamos con la máquina de calcular. Shift coseno de 150 dividido entre 200. El resultado es 41.41 grados. Después, vamos al inciso B. Nos pide determinar el coeficiente de rozamiento cinético si los módulos de las fuerzas son 200 y 150, ¿no? El ángulo nos da ya el valor de 30 grados y se mueve el bloque de 15 kilogramos con una aceleración igual a 0.4 metros por segundo cuadrado. Bueno, entonces acá, como ya hay aceleración, debe cumplir la segunda ley de Newton. Eh, Tenemos las dos fuerzas, S y F. Además tenemos la fuerza de acción, o la fuerza de reacción, perdón, que sería N
Y también tenemos la fuerza o el peso, ¿no? La fuerza gravitacional, peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Listo? Entonces, como hay fricción, debemos identificar la dirección y el sentido. Vamos a considerar que el movimiento es de izquierda a derecha. Con esa consideración, la fuerza de fricción siempre va a ser contrario al movimiento. Quiere decir que sería hacia la izquierda. Lo voy a sobreponer. Acá entonces sería la fuerza de fricción. Y sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente cinético por la fuerza de reacción. No hay más fuerzas. Ahora realicemos la sumatoria vectorial. Primero en el eje X. Fuerzas en el eje X igual a masa por la aceleración. Dirección o en el sentido del movimiento de la aceleración positivo. Entonces acá nuevamente tenemos F coseno de beta. F coseno de beta menos la fuerza S menos la fuerza de fricción, que es igual al coeficiente cinético por la normal. Ya no tenemos más fuerzas en el eje X. Igualamos a la masa por la aceleración. Nuevamente realizamos el análisis de incógnitas. F conocemos, beta conocemos, S conocemos. Lo que no conocemos es el coeficiente, lo que nos pide determinar, y tampoco conocemos la fuerza de reacción. Quiere decir que tenemos una ecuación con dos incógnitas. Necesariamente debemos analizar en el eje Y para que la ecuación sea de 2 por 2. Eje Y. Como el movimiento es en el eje horizontal, no existe ningún tipo de movimiento en el eje vertical. Pues, por lo tanto, igualamos a cero. Primera ley de Newton. Sumamos las fuerzas positivas, N, más la fuerza compuesta, más F. Al proyectar el eje Y, si observan, no estamos considerando ningún ángulo, por lo tanto es vacío, y vacío es seno de beta. Fuerzas negativas en el eje Y, el peso, que sería igual a masa por la gravedad, igual a cero. Ahora sí tenemos una ecuación, o tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a despejar N. El término mg pasa con positivo. El término f seno de beta está con positivo, pasa con negativo. Y bueno, acá, o sea, prácticamente tenemos todos los valores. Entonces, como tenemos todos los valores, podemos calcular n. O de lo contrario, reemplazar n, y obviamente se va a alargar la ecuación. Por cualquier camino debe llegarse a la misma respuesta. A ver, determinaremos n. Masa es 15 kilogramos.
Gravedad 9,81 metros por segundo cuadrado menos F 200 newtons, mm, por el seno de beta. Seno de beta. Beta es 30 grados. Operamos con la máquina de calcular. 47,15 newtons. Para no confundirnos, ¿no? NN, la unidad newtons en corchete. Ahora sí, en uno, en uno. Además, despejamos, ¿no? El término que lo contiene la variable new. Menos new por la normal. Y la normal es 47,15. Tenemos masa por aceleración. La masa es 15 kilogramos. La aceleración es 0,4. Ahora los demás términos, ¿no? El menos S está con negativo, pasa con positivo. Más S sería 150. El término F coseno de beta está con positivo, pasa con negativo. F 200 newtons por coseno de 30. Operamos. Dado 15 por 0,4. Menos o más 150. Menos 200 coseno de 30. Menos 17,20. Redondeamos, ¿no? Menos 17,21. Acá, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Menos 47,15 newtons por el new igual. El resultado es menos 17,21 newtons, ¿no? Todos los términos son homogéneos, son newtons. Se simplifica newtons. También se simplifican los negativos en vista de que solamente hay un término y los dos términos son negativos. 47,15 es un factor que multiplica al coeficiente cinético, por lo tanto va a pasar a dividir 17,21 dividido entre 47
punto 15. Resultado, 17.15 dividido, ahí mismo lo dividimos, a ver, vamos, 17.21 dividido entre 47.15 igual 0.36. Ya está resuelto el ejercicio. Vámonos al problema 2. Un bloque de masa M es lanzado de la parte inferior de un plano inclinado de pendientes raíz de 3 sobre 3 con una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Qué altura máxima h ascenderá sobre el plano inclinado? Como dato tenemos la masa de manera literal M, pendiente raíz de 3 sobre 3, la velocidad inicial 10 metros por segundo y nos pide determinar la altura. Bueno, esa parte de la pendiente, ¿cómo se, cómo se interpreta la pendiente matemáticamente? La pendiente simplemente es a la relación de la altura con la base, o sea, quiere decir tangente, ¿no? ¿Qué en relación al cateto opuesto y cateto adyacente? Tangente. Solución. A ver, en principio, ¿no? La pendiente es igual a la tangente, ¿no? Tangente, que sería tangente de alfa, igual a raíz de 3 dividido entre 3. Directamente con la máquina de calcular. Shift tangente de raíz de 3 dividido entre 3, 30 grados. Un análisis. En principio, el eje X, o sea, el plano cartesiano lo vamos a hacer rotar hasta que sea paralelo el eje X con el plano inclinado. Realizamos el diagrama de cuerpo libre. Pero antes, algunas consideraciones, ¿no? Bueno, si ustedes lanzan cualquier objeto en un resbalín, ¿no? Con una velocidad, entonces se va a detener en algún punto y nos pide determinar esa altura máxima, ¿no? Hasta dónde va a alcanzar. En este caso, la velocidad inicial es 10 metros por segundo. Y cuando se detenga acá, la velocidad va a ser igual a cero. Podemos hacer el diagrama de cuerpo libre en este punto. Veremos, ¿no? La aceleración. Vamos a determinar la aceleración. Las fuerzas. Tenemos el peso. Tendríamos la normal. ¿Qué más tendríamos? No hay ninguna otra fuerza más. Bueno, tendremos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre.
Peso, masa por gravedad. El ángulo del plano inclinado se refleja entre el peso y el eje Y, que sería 30 grados, ¿no? Bueno, en el eje X existe una aceleración. Por lo tanto, ¿cuál es esa aceleración? Tendría que cumplir lo que es la segunda ley de Newton. Fuerza en el eje X igual a la masa por la aceleración. Bueno, ¿qué fuerza tenemos? Tenemos la única fuerza compuesta que sería el W, el peso. Si reflejamos en el eje X, sería el peso, que es igual a masa por gravedad, por vacío, ¿no? Sería por seno de 30. No hay más fuerzas, igual a masa por la aceleración. Entonces, acá son solamente dos términos. Se puede simplificar m. M con m se simplifica y la aceleración va a ser igual a la gravedad, que serían 9,81 metros por segundo cuadrado por el seno de 30. Operando con la máquina de calcular. 4,91 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a realizar un análisis cinemático de estos dos puntos. Entonces, ¿no? Por cinemática. Por cinemática analizamos el punto 1, 2. Tenemos la velocidad inicial. Tenemos la velocidad inicial igual a 10 metros por segundo. Tenemos, conoceríamos la velocidad final. Entonces, como en algún punto se detiene, la velocidad final sería 0 metros por segundo. Tendríamos la aceleración que hemos determinado por la segunda ley de Newton, 4,91 metros por segundo cuadrado. Bueno, tenemos tres datos. Podemos determinar el desplazamiento. O sí, el desplazamiento, ¿no? ¿Por cuál fórmula cinemática? Vamos a la parte teórica. La tercera, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más menos, ¿no? Tenemos la formulita, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 aceleración por el desplazamiento. La velocidad final igual a 0. Colocamos 0 igual a velocidad inicial, que sería 10 al cuadrado. ¿Qué signo, qué signo sería en este caso? ¿Positivo o negativo? Si hay un, si la velocidad incrementa es positivo, ¿no? De lo contrario sería negativo. En nuestro caso, la velocidad disminuye, por lo tanto sería negativo. 2 por la aceleración, que sería igual a 4,91. Y tenemos que está multiplicado por el desplazamiento. Despejamos el desplazamiento. 10 al cuadrado es 100, pasa con negativo 100. 2 por 4,91.
9,81 x negativo, x sería igual a 100 dividido entre 9,81 metros. Acá, ¿no? Menos con menos se simplifica. Esperamos 100 dividido entre 9,81. Igual tenemos 10,19 metros. No nos pide, ¿no? Cuánto se ha desplazado en el plano inclinado. Nos pide determinar la altura. Entonces, ¿cómo determinamos la altura? Simplemente por trigonometría. Conocemos el ángulo que es 30 grados. El desplazamiento es 10,19 metros. Nos pide determinar la altura. ¿Cómo determinamos la altura? H igual. Vean, ¿no? La técnica que utilizamos. Cuando conocemos el ángulo y la hipotenusa, podemos calcular los catetos de la siguiente manera. H igual a, siempre multiplicamos por la hipotenusa 100 o 10,19 metros. Y vean, ¿no? Ángulo vacío, seno, por seno de 30 grados, ¿no? Listo. Y H va a ser finalmente 10,19. Acá mismo vamos a multiplicar por seno de 30. Igualamos, el resultado es 5. A ver, acá está, ¿no? El resultado con un decimal, entonces sería 5,1. O si quieren, 5,10 metros. 5,1 metros lo pondremos.